El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hoy tenemos aquí al presidente de ACOR, el Círculo de Cronistas Deportivos del Valle del Cauca, el doctor Luis Fidel Moreno. Doctor Luis Fidel Moreno, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que llenar para la escogencia de los mejores en la gran fiesta del deporte vallecaucana? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para toda la amable audiencia. Pues son varios. En primer lugar, en materia de deportistas profesionales o aficionados de alto coturno, es decir, aquellos que son de alto rendimiento, pues se tienen en cuenta sus ejecutorias y estas se van nivelando desde los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, torneos mundiales, y hecho el acopio y el resumen del palmarés de cada uno, pues se propone a los miembros de nuestra institución, el Círculo de Periodistas Deportivos del Valle del Cauca, ACOR Valle del Cauca, una entidad gremial ya que va a cumplir 60 años de haber sido fundada, y así los socios votan libre y espontáneamente por quien a bien tengan, y se hace un escrutinio y resulta un vencedor. Pero no solo se premia a los deportistas aficionados y profesionales de mejor rendimiento en el año, sino también a la mejor institución deportiva, es decir, aquella que muestre resultados favorables, exitosos, llenos de oro, de gran esfuerzo para el Valle del Cauca, porque esta es una premiación de orden regional. Igualmente se toma en cuenta el del mejor dirigente deportivo de la comarca en el año. Y hay unos premios que son muy especiales, además de aquel que tiene que ver con el mejor evento deportivo que se realice en Santiago de Cali o que se haya realizado en el 2012. Y ese tiene que ver indudablemente con los deportistas revelación, es decir, aquellos que han hecho un mayor esfuerzo y de no ser candidatos opcionados para ganar medallas, logran a veces un cúmulo de medallas tal que pasan a ser ya figuras relevantes para ser consideradas en la categoría mayor. Y hemos querido desde hace muchos años premiar a los niños de 6 a 12 años que apenas comienzan en la práctica de disciplinas deportivas. Es así como hemos logrado alzaprimar a niños de 8 años, de 9 años, que realmente siguen funcionando en el deporte y hoy son figuras estelares de nuestro deporte regional y nacional. A la vez se le entrega a un colega nuestro el premio Armando Borges Penagos. Armando Borges fue uno de los fundadores de la ACOR en 1954, junto a los Cobar Sayús, a Humberto Chamorro, Alberto Cobar y Zabaleta, Álvaro Angulo, Humberto Ramírez Llanos, nuestro primer presidente, Alberto Iragorri Gamboa, quienes recordamos con tanto afecto, al igual que Álvaro Muñoz Cuellar y Mario Pozo Pozo. Luis Fidel, primero fue el Círculo de Cronistas Deportivos del Valle del Cauca y después la ACOR Nacional, que también se funda en Cali. Sí, señor, primero fue el Círculo y lo logró Leyman, que articuló un deseo de un momento en el que, fíjese cómo se repiten las cosas, Mario Alfonso. En ese año las directivas del Deportivo Cali le negaron la entrada
a los periodistas deportivos al Estadio Pascual Guerrero. Es decir, los anteriores dirigentes de la Enseña Verde en ese momento estaban molestos con quienes escribían en Diario del Pacífico, en Relator, en el periódico El País, y hablaban por las distintas emisoras colombianas. Entonces, Leyman congregó a la gente, Humberto Ramírez Llanos, y logró algo que si no hubiera sido porque el general Gustavo Rojas Pinilla fue comandante de la Tercera Brigada en Cali, estamos hablando de 1954, después ya era el presidente de la República. Los años de los Juegos Atléticos Nacionales. No, un decreto ley en donde le dio un alcance al carnet nuestro para poder entrar a todos los eventos deportivos sin restricción alguna. Restricción limitada que ahora tenemos con la DIMAYOR, por ejemplo, para entrar a los estadios. Yo creo que aquí falló un poco nuestro órgano nacional en haberse impuesto y ha faltado también quien demande esa decisión vía tutela, porque tenemos pues ya un derecho ganado por un decreto ley del general Rojas Pinilla. Entonces, al ver lo que pasaba aquí, se hizo una reunión en Cali, vino Carlos Arturo Rueda Calderón, que era en ese instante el máximo narrador deportivo de Colombia, lo fue por muchos años, en compañía de Pastor Londoño Pasos, de los nuestros, de Muñoz Cuellar, de Alberto Iragorri, y fundaron aquí en Cali la COR Colombia. Funcionó aquí hasta mediados de los años 70, cuando en una asamblea, entiendo yo que fue en Cartago, se la llevaron para Bogotá, y desde ese entonces está ya en la capital de la República. El primer presidente de la COR fue Fernando Franco, ¿no? El primer presidente de la COR fue Fernando Franco García. Después estuvo en la COR Joaquín Marino López, que también fue por muchos años presidente de la COR Valle, y usted, que también, más o menos los que hemos sido presidentes de la COR hemos estado casi que el mismo tiempo. Yo creo que el que más estuvo fue Joaquín Marino, unos 20 años. Tú estuviste más o menos 18 o 20 años también. No recuerdo más o menos, cuántos. Y ya llevamos nosotros, pues cuando terminemos este periodo, si Dios nos presta la vida, unos 17 años. ¿Cómo pasa el tiempo, doctor? Ha pasado el tiempo. Bastante. Bueno, Luis Fidel, ¿está pasando un momento importante el deporte de nuestra región? A ver, el deporte de nuestra región ha tenido, yo diría que entró en una crisis cuando el gobernador Bonilla Otoya, que reemplazó a Gustavo Álvarez Gardiazabal en la ausencia lamentable por problemas de orden judicial que tuvo nuestro querido amigo Gustavo, no dejó que el Valle fuera a refrendar su triunfo a los Juegos Nacionales de Neiva. Eso produjo en 1982, eso produjo una dispersión total. La gente estuvo en 1982 no fue, en el 80 y... Bueno, no preciso bien el momento, pero fue durante... No, tal vez sí fue, no, en el 80 y... en el 90, Mario, fue que no fuimos. Claro, porque en el 86 se ganaron los Juegos. En el 86 se ganaron los Juegos, fue en el 94 nos ganamos los Juegos en Bucaramanga. En Bucaramanga, sí. Entonces fue en el año 96, 97, son 4 años, habría sido para el 2000, entonces sí fue en el año 2000 que Gustavo salió, porque eran nuestros tiempos, doctor Majo, en esos tiempos, por esas calendas. Sí. Entonces no fue el Valle del Cauca a esos Juegos. Los deportistas que estaban practicando para ese certamen no les dio, no fue un buen mensaje, la gente se desanimó, los técnicos se dispersaron, y la verdad sea dicha, entramos en un marasmo dirigencial que no permitió que se volviera a retomar la senda que por todos querida. La verdad hay que decirla,
solamente cuando regresa Luis Fernando Martínez o llega Luis Fernando Martínez a la gerencia de Indervalle, nombrado, designado por Angelino Garzón, y después en la temporada que estuvo con Francisco Lurido y ahora con Weimar Delgado, él volvió a recomponer algo que estaba muy mal. Es que nos habían prácticamente liquidado en una gobernación las rentas del puerto de Buenaventura, de la cual era socio, de la sociedad portuaria de la cual era socio el departamento, las liquidaron y esas rentas eran para el deporte. Y se acabó. Aquí hemos hecho cosas que parecen increíbles. Por ejemplo, acabar un fondo inextinguible. eran 5.000 millones, después lo daron en 3.000 y hasta que ya no volvió más a suceder. Pero todo eso va acompañado de una política de tipo departamental en donde se han construido escenarios como la seguridad social para los deportistas, se ha logrado ampliar la cobertura del deportista apoyado. Lo que pasa, y hay becas para universidades, lo que pasa es que como todo el deporte se ha profesionalizado, ya decir que es un deporte aficionado, pues es una manera de diferenciar unos eventos de otros, pero todos son deportistas, prácticamente los de alta competencia profesionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros los vallecaucanos, el Valle del Cauca, no es que el gerente de Indervalle no quiera, no puede competir con los presupuestos que maneja Antioquia y que maneja la capital de la República. En Bogotá el IDRD tiene 500.000 millones de pesos de presupuesto. Antioquia tiene 90.000 millones de pesos y nosotros aquí en el Valle solo 30.000. Pero es que Indervalle no solo está hecha para el deporte, sino para la recreación y como suena tan bonito, dicen, el uso del tiempo libre. Hay disciplinas que donde hay ligas se han recuperado. Por ejemplo, volvimos a ser los primeros en la natación. Nos han desmantelado las pesas, pero ahí vamos, siempre tenemos... Hay un buen relevo generacional. Sí, hay un buen relevo generacional y yo creo que estos muchachos de la mano de Jaiber Manjarres van a volver a poner el deporte adelante, donde me parece que la selección nuestra se envejeció, no obstante que hay gente pues joven, pero envejecerse para el deporte es en el atletismo. Yo creo que ahí por eso tuvimos un descenso considerable en los juegos anteriores, y en lo que sí me parece a mí que hemos tenido una pobre presentación últimamente, y hablamos de los deportes olímpicos, o sea, la pista y las competencias de ruta olímpicas, es en el ciclismo. Ahí sí no hay nada por hacer, hay todo por hacer, y desafortunadamente pues no hemos logrado otra vez como enderezar la ruta. Nosotros fuimos aquí cuna de grandes pisteros como José Ramón Garcés, como Jaime Galeano, tuvimos Luis H. Díaz, nada menos que Luis H. Díaz, que era el que le hacía la segunda a Martín Emilio Cochise Rodríguez. Yo confío en que ya, porque eso tampoco es serio, a ver, es permitido, es legal, no están contrariando ninguna norma reglamentaria del deporte, pero no resulta serio que aquí formen los deportistas, aquí se hagan los deportistas, aquí trabajen los deportistas y faltando un año no los quiten porque les ofrecen 1 o 2 millones de pesos de más, que al final pues no significa mucho si esos jóvenes se ponen a pensar, porque aquí están en su casa y por allá tienen que pagar apartamento y un poco de costos y gastos que significa la manutención y la permanencia en otros lugares. Yo, por ejemplo, creo que los patinadores que se fueron para Cartagena, yo no creo, promesa de Costeño y de un tour el del Inder de la costa, no sé, pero esperemos a ver. ¿Cuántos afiliados tiene el círculo, Luis Fidel? En este momento tenemos 81. A ver, ahí
más o menos unos 10 socios de los antiguos que están vivos, que le dieron tanto al periodismo deportivo nuestro, como son Fernando Franco, Miguel Ángel Sandoval, Joaquín Marino López, Álvaro Angulo Pozo, nuestro común amigo, el Cuco Albán, como le llamábamos en épocas pasadas. En el periódico Occidente. Del periódico Sí, Occidente. le puso Pacho Gómez Valderrama, el Cuco Albán. Está Rodrigo Cobo Arzayús, es decir, podríamos decir que esos son los de la vieja guardia. Hay otra generación que es la que sigue, donde está Mario Alfonso, tú, Oscar Rentería, Rafael Araujo, Luis Enrique Delgado, Alberto Marulanda, bueno, y otros, y unos jóvenes que se han ido incorporando en la medida en que las coberturas de seguros lo permiten, porque nosotros tenemos un seguro tomado hace muchos años que no da espacio para más personas. Pero esta es una profesión, Mario Alfonso, y tú lo sabes más que nadie, la del periodista, y hablando estrictamente del periodista deportivo, que está desembocando hacia la autogestión, hacia los medios electrónicos, porque las posibilidades de empleo se han ido reduciendo. Ya las cadenas grandes radiales no tienen, como en nuestros tiempos pasados, programas locales casi, sino horitas, minutos. Ya no se transmite el fútbol como antes, se hacen programas como el Carrusel del Deporte. RCN tiene otro parecido, porque allí son buenos para hacer lo que hace la otra cadena. Los periodistas se volvieron vendedores de pauta, mantener los espacios vale mucho dinero, y los periódicos, pues prácticamente aquí no tenemos ya hoy en día sino El País, porque pues Q es de la misma casa editorial, y ADN con el tiempo, que no tienen demasiada información de tipo deportiva. El Caleño publica una notica deportiva. Antes tuvo una muy buena página deportiva cuando comenzó, en las eras de Henry Holguín Cubillos, que en paz de Dios descanse, que el jefe de deportes era Oscar Rentería, el primer jefe de deportes del Caleño, y tenía muy buena circulación, pero ahí se han ido quedando. ¿Será que lo que hay que es reinventarse el periodismo? Yo sí lo creo, y me parece que pero para que la cultura del ciudadano del común, de la gente, de la sociedad colombiana, llegue donde ha virado todos los medios en el mundo, que es hacia el internet, las redes sociales, los periódicos alternativos que tienen, como Huffington Post, que tiene en todo el mundo millones y millones. Es un periódico que se hace por internet y no cobran para entrar ahí. Hay una edición en español, porque de resto pues la situación de nuestros asociados no es la mejor. ¿Qué requisitos hay que llenar para ser afiliado al Círculo de Cronistas Deportivos? Bueno, hoy en día se ha reducido un poco el tema de los periodistas empíricos. Se reciben empíricos, pero comprobadamente... ¿Cuántos años de experiencia, por ejemplo? 10 años. Y tiene que ver con certificaciones que tienen que ser refrendadas y comprobadas por nuestra organización. Y 5 años para los egresados de las facultades de comunicación social o de periodismo, que en la ciudad hay varias, como la Santiago, la Autónoma de Occidente, la Universidad Javeriana, de las que yo conozco. ¿Qué beneficios tiene un afiliado al Círculo? Bueno, nosotros tenemos unas pólizas de seguro, unas pólizas de vida, de accidente, tenemos un auxilio funerario, en la medida en que se nos requiere para convertirnos en jefaturas de prensa, difusión de eventos nacionales e internacionales.
pues se le da trabajo en muy buenas condiciones a los asociados nuestros, y tenemos el agrupamiento gremial para que cuando alguien se vea afectado en sus derechos, o sea individual o colectivamente, pues tener una fuerza de un gremio que agrupa a más de 1000 periodistas en todo el país. Esta es una asociación nacional que tiene sus regionales. La regional del Valle es la más antigua, pero tiene periodistas en todo Colombia, son 26 regionales, hay unos departamentos que no las tienen, pero precisamente el próximo mes de mayo se va a realizar en Medellín los Juegos Internacionales de la Asociación Mundial de Periodistas Deportivos del Mundo, AIPS, y se hacen en Medellín porque allá entendieron bien que como están aspirando a los Juegos Olímpicos de la juventud, entonces es una manera de atraer a los periodistas para mostrarles Medellín. Es un esfuerzo de la COR Antioquia, de la COR Colombia, que se articula con la capital de la montaña, con la alcaldía de Medellín, con el alcalde Gaviria y con el gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo, de Antioquia, como dicen ellos, la más educada. Luis Fidel, capacitación, ¿se le está dando capacitación? Sí, nosotros en la medida de lo posible, es que todo depende mucho de los interlocutores gubernamentales con los que uno tope. Desafortunadamente en unos 5 años de pasados, pues bajamos un poco la tónica en ese aspecto, porque prácticamente aquí no había con quién hablar, y hablamos y lo decimos a nivel nacional. Nosotros hemos hecho más o menos, por ejemplo, unos módulos en modernización de electrónica del periodismo en la Universidad Javeriana de Cali, que tiene los mejores equipos para eso, de video, de computación, de composición, de edición. Hemos hecho 4 módulos. Hemos hecho eventos de capacitación con la Federación de Fútbol, hemos traído también entrenadores, hicimos un evento de alta condicionamiento también en el baloncesto. Yo creo que más o menos en materia de seminarios y de cursos universitarios podemos pasar de más de 12. Pero además tuvimos en un tiempo, porque eso se cayó, y se cayó no solo para nosotros que pellizcábamos de ahí, sino la telefonía celular producía un impuesto para el deporte, y de ahí para el periodismo deportivo. Logramos patrocinarle a asociados nuestros, a más de 10, sus posgrados y sus maestrías en las universidades de la ciudad. Orgullosamente hay algunos que tienen hasta 2 posgrados con el patrocinio de la institución nuestra. ¿Cómo se mantiene el círculo? Pues eso, pues haciendo eventos, Mario, pero cada vez eso es más difícil. Por ejemplo, el evento del deportista del año hoy en día vale hacerlo 15 millones de pesos. La sola transmisión de televisión cuesta 8 millones de pesos, porque nosotros no hacemos falso directo, no tenemos una transmisión en directo. Entonces hay que contratar no solo el espacio, las cámaras para ese espacio, sino la producción, la microondas, que tiene un costo, tiene que ir la unidad móvil de Telepacífico de la Universidad del Valle y entonces cuando usted consigue unos patrocinios de 30 millones de pesos, pues usted dice, les fue muy bien, pero queda, y a eso ahí tenés que pagar los trofeos, el acondicionamiento del salón, el refrigerio que se entrega, las tarjetas cuestan, entonces todo eso vale un poco de plata, entonces ahí va quedando de a poquitos. Y además es que y con las cuotas que son prácticamente nada, pues que pagan los asociados.
Luis Fidel, un periodista que quiere ser miembro del Círculo de Cronistas Deportivos del Valle del Cauca, ¿a qué se tiene que someter? No, tiene que ser presentado por 2 asociados y llenar los requisitos que en los estatutos están, que básicamente es mostrar su título como profesional, su experiencia como tal. Eso se lleva a la junta directiva, a la junta de los socios, porque es que no hay obligación de recibir a nadie, eso es como un club. Usted puede tener la plata para entrar a un club, lo pueden presentar 2 socios. El poder discrecional que tiene. Un poder discrecional, sí señor. Y a veces hay personas que son aceptadas aquí, pero como la entidad es nacional, se envían los documentos a Bogotá y le dicen a uno que no, que ese no, y le dan sus razones y uno tiene que mantenerlas pues en secreto, los de la Junta, porque eso no hay por qué airearlo en público, porque es una facultad, como usted dice, discrecional y no obliga, pues se reciben los documentos para estudio, pero sin la obligación de aceptar a nadie que cumpla con los requisitos. El canon mensual que tienen que pagar los afiliados. Son 15.000 pesos, doctor, que yo creo que es muy poco ya hoy en día. Porque fíjese usted que si usted ahí los mayores de 70 años ya no pagan esa cuota. Y hay otros periodistas nuestros que son socios honorarios que tampoco pagan. Entonces usted va viendo que si usted multiplica lo que va quedando, sostener una oficina al mes en condiciones reducidas usted no sale con menos de 1,5 millones de pesos. Eso multiplica por 12, mire ahí. ¿Cómo se hace el selectivo de los deportistas para llegar a los mejores por esa votación? Como ya dije al principio, se toma en cuenta los resultados de las Olimpiadas, de los Mundiales, de los Panamericanos, de los eventos internacionales de distinta orden, índole, y se hace una precalificación. Y esa precalificación se somete a consideración de todos los socios quienes votan. Se deja incluso la libertad de que algunos de los que no estén allí, si las personas quieren votar por ellas, pues lo pueden hacer, porque es libre y espontánea la votación. Y al final se hace un escrutinio que es el que permite determinar quiénes son los que han quedado entre los mejores deportistas del año, como lo vamos a hacer en el 2000, con los del 2012. Bueno, Fidel, ¿se tiene en cuenta la votación de cada uno de los afiliados o la junta directiva del círculo en definitiva es que hace la escogencia de los mejores? No se tiene en cuenta, solo la medalla Armando Borges la entrega la junta directiva, y los premios a toda una vida la entrega la junta directiva, pero lo demás es lo que resulte del escrutinio de los asociados. ¿Votan? Votan. Sí, votan y a veces se dan situaciones donde prácticamente hay empates y todo eso tiene ya allí ya queda como un poder de decir, bueno, si estos dos ganaron lo mismo, hicieron lo mismo, se destacaron igual pero quedaron empatados, pues es mejor premiarlos a los dos que tirar una moneda o que es lo que se hace hasta en las elecciones para entidades públicas. Por ejemplo, estamos premiando a los 3 medallistas olímpicos. Pues me parece que no queda. No se puede hacer ninguna distinción. Hacer una distinción entre nuestras campeonas Jacqueline Rentería y Óscar Figueroa y la niña ahorita Yuri Alvear. No podemos hacer esa distinción porque, pues si bien es cierto que Óscar es
medallista no solo olímpico, sino récordman mundial, pues el esfuerzo de estas dos compatriotas nuestras y vallecaucanas, ellas, es también descomunal, es un podio necesariamente compartido, sin quitarle a ninguno de los tres sus méritos y sus preeminencias. Y fíjate una cosa, en deportista de la categoría también hubo un empate en el deportista revelación entre Isabel Arcila, que es nadadora, y Jessica Camposano, también nadadora. Ambas conquistaron las primeras 6 medallas de oro en los Juegos Nacionales. Entonces también ahí se va a hacer una premiación doble, porque en realidad se lo merecen. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con el doctor Luis Fidel Moreno Rumier, presidente del Círculo de Cronistas Deportivos del Valle. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Cali, la capital deportiva de América, está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo, los Juegos Mundiales 2013. Cali, la ciudad de los brazos abiertos, los recibe con el alma. Bienvenidos a Cali, Colombia, tierra de orgullo, tierra de los Juegos Mundiales 2013. Aquí, en el 2, para vos. Bueno, Luis Fidel, pero hay algo que es muy importante para el Círculo de Cronistas Deportivos del Valle del Cauca. Si algo valoran los deportistas, es una elección de los periodistas. Sí, porque es que nosotros no estamos haciendo política con esto. Yo me marginé desde hace 2 años de la escogencia del otro premio que se da aquí, que es el Terraco de Oro, porque se dieron 2 circunstancias. Resulta que se escogió una persona de mejor dirigente y después apareció un filipichín que era de la Junta recibiendo ese premio, cuando a él nadie lo había nombrado. O sea que cuando ya eso se volvió un instrumento, afortunadamente se recuperó ya la seriedad también de ese premio, de repartir dádivas políticas. Es preferible entonces que el gobernador lo que haga es dejar la medalla al mérito deportivo, que lo hay en la gobernación del Valle, por si no lo saben, de esa manera pues le dan sus reconocimientos a quienes son de su órbita política. Eso no está pasando ahora, afortunadamente. El año pasado no hubo ni pero nosotros tratamos de mantener este premio, que es un premio serio, porque es un premio. Mira, yo te digo, Mario Alfonso, que nosotros de un tiempo acá nos hemos propuesto recordar a los que hicieron tanto y de los cuales nadie hoy en día o no hablan, o se les ha olvidado, o no conocen la historia. Esta vez estamos premiando a Miguel Luna Bonilla. Miguel José Luna Bonilla.
Miguel Luna, además de haber sido un gran caleño, un gran vallecaucano, digo caleño, nacido aquí en la ciudad, fue concejal, fue diputado del movimiento cívico, fue el primer gerente de Indervalle, cuando la Junta de Deportes se llamó Indervalle, lo escogió Gustavo Álvarez para ese encargo. Fue toda la vida dirigente apasionado de la América, de la Liga de Fútbol, un hombre con una entereza y de esos que hablaba claro. Con gran carácter. Con ¿no? un carácter que es digno de tomar en cuenta. Vamos también a premiar a Julio Abadía. Julio Abadía fue atleta, fue campeón de los 1500 metros planos. Ha sido un hombre abnegado, se fue para Sevilla, ya vive. Técnico de Berta Sánchez, ¿no? Y es el técnico, toda la vida lo ha sido de Berta Sánchez. Y queremos recordar a un árbitro de fútbol, a JJ Torres. Fue árbitro FIFA, estuvo en varios torneos mundiales de fútbol, inclusive creo que estuvo en una final de juez de línea, JJ Torres. Y a Jaime Cuellar, que lleva 40 años en la Casa del Deporte, manejando el boxeo y nos dio un campeón del mundo. ¿Cómo no? El Momo Romero. Esos también van a estar allí asumiendo su rol como personas que estamos condecorando y reconociendo su vida. Luis Fidel, la Internet es un gran aliado hoy de los comunicadores. Claro. Pero antes había más creatividad. Es que yo diría que el Internet es muy bueno para tener una mirada periférica del mundo, de la ciudad, de lo que está pasando, para uno conectarse a la red y saber la tendencia inclusive del pensamiento. Pero si usted no tiene imaginación y si usted no sabe articular todos esos insumos que le da la red, pues resulta muy malo. Resulta muy mal periodista y además y si usted se queda solo ahí, pues pierde su propio ingenio, pierde su inventiva, no puede armar una historia. Los elementos que hay ahí le servirían para armar la historia, pero no es pegue el copy, sino es cree la historia a partir de esos elementos que le nutren su propia historia. La gente además, por virtud de la brevedad de los textos actuales, pues ya no escribe bien, porque no leen, sino que son y han perdido velocidad en el pensar, porque tener abiertas varias ventanas, entonces se vuelven autómatas del clic, pac, la otra, pero reciben una serie de cosas difusas o claras, pero su propio pensamiento queda por allá en el fondo, no sale. La gente hoy por eso no conversa, porque se perdió eso, el arte de conversar. ¿Por qué se acabó la tertulia, Luis Fidel? Porque la gente solo recibe vía imagen, se volvió un receptor pasivo de la imagen. Entonces uno conversando es activo, enriquece una conversación, trae un cuento, discute, controvierte, se ríe. Allá está una máquina fría y uno es pasivo, está recibiendo todo, pero no más. Y hay cosas terribles de jóvenes, muchachos que están 8, 10, 12 horas. El otro día leí por allá en Estados Unidos un tipo que duró 3 días, que le dio un shock, porque no comen ni nada, y están ahí sentados. Además se vuelven, no son activos físicamente. Es eso, la gente por eso no conversa, porque estamos en el mundo de la imagen, entonces somos receptores pasivos de la imagen. Ahora, Luis Fidel, no hay creación por eso, porque solo recibimos, no creamos, no hacemos. Ahora, Luis Fidel, yo recuerdo los que trabajamos en medios impresos, que a uno le pedían una partilla de un tema, y uno iba, por ejemplo, donde Pacho Gómez Valderrama. Pacho Gómez era severo, exigente. Un gran maestro. Un gran maestro, sí. Estamos enviando un saludo cariñoso.
Pero hay una particularidad, Luis Fidel. Él miraba el texto y le decía, esto no sirve. Y se lo devolvía, no. Se lo rompía y lo tiraba del cesto para que uno volviera a hacer la historia. Pues si hoy hacen eso, una que deberían hacerlo, pasarían dos cosas. Una, que acusarían al tipo de acoso laboral. Acoso laboral. ¿No? O la otra, que le pega un puño y le dice, a mí me respeta, que no sé qué y tal. No. Yo te digo, Mario Alfonso, y creo que tú y yo, que coincidimos en ese entonces, estamos hablando de los años 70 en el periódico Occidente, 69, 68. Yo diría, Mario, que esa fue la época más feliz de mi vida, ¿sabes? Metido uno todo lo disfrutábamos en ese periódico, donde uno ver nadie, digo, en esos periódicos de esa época, yo no sé cómo eran los de hoy, esa camaradería, ver cómo la solidaridad, no, y ver cómo se hace a un periódico. Cuando subía Arango Yuris con La Pauta, entonces Alfonso Arango marcaban las páginas y se sabía con qué espacio se contaba, las reuniones de redacción, las notas que salían a conseguir los periodistas, llegaban ya en unas horas que eran las 2:30, 3 de la tarde, donde todas las máquinas y toda esa gente volaba haciendo sus cuartillas y titulando, y después venían pues donde los jefes, que en Occidente en esa época eran Pacho Gómez Valderrama, Roger Ríos, Raúl Echavarría Barrientos, que era el director, el director del periódico. Qué gran periódico que se hizo en esa época. Claro. Con unos personajes, unos grandes columnistas. Alfonso Bonilla, Clara Suárez, Silvio Cruz Campo, que en paz de Dios descanse, don Luis Herman, sí. Álvaro Bejarano, y Pardo Llada, pues, y que Pardo era un suceso, y lo fue un suceso, años. Cambió muchas cosas del periodismo local, se anticipó mucho a lo que es el periodismo moderno, ¿sabes? Sí. De los grandes titulares y las fotos. Se fue desde Mirador. Sí. Se agotaba con López Che en la venta de la publicidad, Julio César López Che. Bueno, Luis Fidel, volvamos al periodismo deportivo. ¿Para dónde va el periodismo deportivo? Yo creo que en eso tenemos que decir que el periodismo deportivo va para donde nosotros queramos que vaya. Pero el problema es porque los periodistas deportivos vamos a tener que idearnos la manera de tener nuestros propios medios, desde el medio alternativo, de radio, de radio por internet, el blog, el periódico, el boletín. Hay muchos que tienen páginas con entradas de muy buen recibo, y a partir de ahí vender los espacios publicitarios, etcétera, etcétera. Porque desde que los españoles conquistaron la radio colombiana, se produjo el hecho de concentrar todo en Bogotá. Y a las provincias les dan unas entraditas breves. Y los periódicos locales, en su mayoría, han hecho unos estudios de mercadeo y de gustos del consumidor. Resulta que el que compra los periódicos tradicionales, no los periódicos populares, es amante de unos deportes que la gente del común pues los ha visto, porque ahora todos recibimos por los cables, pues sí, todos los certámenes del mundo. Por eso aquí ya somos o hinchas del Real Madrid, o hinchas del Atlético de Madrid, o hinchas del Barcelona. Es decir, porque el trabajo de antes, es decir, venga acá, trabaje y aquí le pagamos esto por trabajar,
eso está prácticamente desapareciendo. Tenemos que migrar hacia la creación de redes propias. Aquí hay varios que transmiten fútbol por internet. Ya no lo Eso hacen. está caminando. Sí, mucho. Y para allá va el mundo. Es decir, uno ve que están vendiendo ya radios. Ayer veía en la televisión de Philips que no solo cogen las emisoras de AM y FM, sino que ya traen los que están en cosas como iTunes. Por cierto, ahí vi el corrillo de Mao en iTunes, de las emisoras de Cali. Me llamó mucho la atención algo que ahora te cuento en privado sobre eso. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos en el cierre de esta nota con el doctor Luis Fidel Moreno Rumié, presidente del Círculo de Cronistas Deportivos del Valle. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Cali, la capital deportiva de América, está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo, los Juegos Mundiales 2013. Cali, la ciudad de los brazos abiertos, los recibe con el alma. Bienvenidos a Cali, Colombia, tierra de orgullo, tierra de los Juegos Mundiales 2013. Aquí, en el 2, para vos. Doctor Luis Fidel Moreno, ¿qué añora del periodismo deportivo de antes o del periodismo en general? Bueno, del periodismo deportivo de antes, yo diría que yo en mi caso, en el mío propio, yo diría que a mí me gustaría volver a comentar baloncesto con un buen narrador, por ejemplo. Recorrernos todo el país como lo hacíamos en ese entonces. Con Esaú Jaramillo Montaño. Con Esaú Jaramillo Montaño y tantos otros. Pero eso en particular mío, pero en general yo creo que se ha perdido como el contacto. Ya entramos a un contacto frío, Mario. El contacto es el de los mensajes o los trinos, el manejo del Twitter, la comunicación del hincha con el periodista y con eso. Y perdimos la calle, perdimos el contacto con el público en la calle directo, la emoción que se produce en un evento, en las tribunas, en todo eso. Y lo otro que también es verdad que como sucede casi en todo el mundo, pero aquí se ha dado más, es que ya no tenemos fútbol. En otras partes, antes había como un mayor espacio de transmisión de otras actividades que no sea el fútbol. Como ahora hay fútbol domingo, lunes, miércoles. Toda la semana. Y a eso le agrega el fútbol internacional. Claro, más. Uno ya se sabe los partidos pues de la Champions League y yo diría eso. Y me parece que, lo digo con todo respeto por quienes ejercen el periodismo, Mario, yo creo que, y lo dice eso también, la vigencia de quienes hablan con propiedad y tienen la sintonía en todo el país. Me parece que los de antes, hechos de otra manera,
lo hacen mejor que los jóvenes de ahora. ¿Y sabe por qué? Porque los jóvenes no se capacitan como debe ser y no guardan el turno que deben de tener para lograr a la cima. Si uno se pone a ver el programa más oído en Medellín, pues es el de Weimar Muñoz. Y Weimar Muñoz ya era viejo cuando nosotros éramos jóvenes, Mario Alfonso. Lo dejó de hacer, Luis Fidel. Sí. Ya no está en la emisora. Weimar lo dice, ¿no? Yo creí que él estaba al mediodía en una emisora de Todelar. No, Luis Fidel. Yo tengo entendido que él... Otro que está el doctor Giraldo Neira Manizales, el doctor Peláez con Iván Mejía en el Pulso de Fútbol en Caracol, Oscar Restrepo en RCN, estuvo aquí en Cali, Oscar Rentería con su programa. Trayectoria sí, es una manera diferente. Yo creo que a nosotros nos ha hecho mucho daño, y no lo digo solo en el periodismo deportivo, sino en el total, que para lograr los primeros lugares la gente cree que lo que hay que hacer es rajar de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en Cali, en el Valle del Cauca, de todo lo que pasa en el deporte, en el Cali, en el América. Es lo único que sirve. Y eso no es así. Entre otras cosas porque hay unas trampas que la vida sabe que uno tiene que sortear. La primera trampa es que los aficionados, cuando pierde el equipo, se van bravos para la casa y denigran 1 o 2 días del entrenador y de tal o cual jugador, pero si a los 3 días gana y por goleada, eso se olvida, y el malo del paseo es el periodista. No es que no se diga la verdad siempre hay que decirla, y objetivamente se debe de analizar un partido, pero siempre hay cosas buenas que decir, y en eso yo creo que nosotros fallamos un poco. Eso es como cuando alguien se mete en la vida ajena de un matrimonio del lado. Al principio, cuando están peleados los dos, marido y mujer, pues entonces al que le llevan y le traen sirve mucho. Pero después, cuando ya están otra vez cogidos de la mano, amándose, queriéndose, el malo del paseo es el vecino, que era el que estaba metiendo bochinche y todo. Mire, no le diga nada a ese, por que oye, eso pasa igual. Doctor Luis Fidel Moreno, ¿usted está satisfecho con lo que hizo en el periodismo deportivo? Sí, yo creo que eso fue una etapa de mi vida muy bonita. Mario, que más que yo, desde muy joven, gracias entre otros a ti, a Billy Vargas, y a ver uno de 18 años, de 17 años, transmitir campeonatos suramericanos con personas como Humberto Jaimes, Humberto Salcedo, narradores como Marco Antonio Bustos, como Rafael Araujo, César Augusto Garizábal Fuentes, Roger Araujo, Joaquín Marino López, haber estado Fernando en campeonatos Franco mundiales haciendo esas tareas. Yo recuerdo mucho una vez que en un suramericano que hubo en Bogotá, el susto escénico que a mí me dio, yo creo que era el año 74, yo debía de tener por ahí 19 años, cuando me tocó al lado nada menos que a don Jesús Álvarez Botero y al presidente de la cadena, que era don Fernando Londoño. Yo me quedé de una pieza, yo decía, uy, yo no la puedo embarrar aquí con esos señores aquí al lado, que eran nada menos que los que mandaban en la radio en ese entonces, claro, en el país, en el Coliseo del Campín. Sí, por cierto, Salcedo Junior está muy mal de salud, Mario. Sí, Humberto. No tiene buena salud. Sí. Bueno, Luis Fidel, ha sido muy grato este diálogo contigo. Bueno, Mario Alfonso, a ti por la invitación, siempre será grato hablar contigo y en tu programa. Y a usted la invitación muy cordial para que mañana, perdón, yo le grabo. A ver, Maffer, yo le grabo. Y a usted la invitación muy cordial para que estén de nuevo con nosotros
aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos.